De estar acá en el día de hoy. En primer lugar, quiero estar completamente de acuerdo con la exposición que se hizo esta mañana de la parte campesina, sobre todo porque creo que nos da un contexto bastante claro y bastante preciso de la situación actual que estamos viviendo en el país. Entonces, estamos de acuerdo con ese contexto y lo respaldamos definitivamente. A ver, creo que históricamente, aunque el concepto de UAP solo aparece en la década del 60, a partir de la ley 135, sí de alguna manera hubieron indicadores de tipo legal a partir de leyes de cómo ir accediendo a los baldíos y al derecho a la propiedad. Creo que tomamos un poco los elementos que nos ha traído acá el doctor de la SAC, de todo eso que ha sucedido con los baldíos de nuestra nación, para decir que de alguna manera esos instrumentos han sido indicativos de la forma como se ha ido disponiendo de los baldíos nacionales y que de alguna manera uno diría que son los que conducen a que tengamos de alguna forma la situación que tenemos hoy en Colombia. Y es que además de lo que se pueda considerar en materia de concentración de la propiedad, nosotros creemos que en el sector agrario, en el sector agropecuario colombiano, hacemos como tres grupos importantes. Uno, el más grande, el de los campesinos, donde están los campesinos con pequeñas propiedades y los campesinos sin tierra, que es el más grande poblacionalmente, pero el que desde el punto de vista de la propiedad tiene la cantidad más pequeña. Hay un grupo también de empresarios importantes en el país que desarrollan actividades empresariales en muchos departamentos y en muchos territorios, inclusive algunos de ellos en tierras de arrendamiento, tienen una parte de propiedad y luego obtienen otros en arrendamiento y ejercen actividades económicas de explotación que permite decir que de alguna manera son tierras que están vinculadas a la producción, independientemente de que compartamos o no el modelo, pero ahí están en ese vínculo. Pero también un sector importante que de alguna manera ha tenido la fortuna de aprovechar ciertas condiciones que ha dado la normatividad y ciertas preferencias, que tiene hoy en día una acumulación de tierras bastante importante y que allí, en esos grandes territorios, es donde de alguna forma están acaparadas el mayor número de hectáreas que deberían estar hoy vinculadas a procesos por lo menos más modernos de la producción, y no lo están. Es decir, que allí hay un tema que es bien importante. Con ese argumento, entonces partimos un poco de decir de que no solamente estamos de acuerdo en que exista una unidad agrícola familiar, sino que exista una única unidad agrícola familiar como medida para avanzar en los procesos que en este momento tal vez tendríamos que pensar deben ser, en primer lugar, de ordenamiento del territorio como tal, desde el punto de vista de la formalización misma de la propiedad, pero igual de ordenamiento de la producción, en la medida también de la destinación del uso de los suelos, que debe ser una condición muy importante si queremos no seguir rompiendo lo poco que nos quede de frontera agrícola, sino desarrollar esa actividad al interior de esa frontera agrícola que ya tenemos.
Con esos antecedentes, entonces, tendríamos que decir que el espíritu que de alguna manera se introduce de unidad agrícola familiar en la Ley 135 de 1961 hace parte, además, de un contexto político que era la voluntad política de que era necesario vincular, por un lado, a los campesinos de Colombia al proceso económico para darles capacidad de trabajo y de compra para poder desarrollar los otros factores, y también la importancia que se le daba a que era el sector agropecuario el que debería liderar el modelo económico. Yo creo que eso benefició esa década, que en el caso de ANUC la consideramos como la década de toda la historia la más productiva en materia de políticas públicas, de disposición de institucionalidad, de creación de institucionalidad, de instrumentos y de recursos para avanzar en ese proceso. Pero tenemos que tener claro entonces que apenas empieza la década del 70, no solamente el tema de Chicoralazo, lo que ocurre es que hay una decisión de orden político en la cual se plantea que no va más el sector agropecuario, es decir, el campo colombiano como el elemento fundamental del desarrollo, sino que debe hacerse a partir de la concentración urbana y del crecimiento urbano, y entonces desde ahí se van todas esas políticas en esa concentración que contribuye, además de la violencia, al hecho práctico de que mucha gente se desplace solamente por la necesidad de ampliar un servicio. Pero además la unidad agrícola familiar, ya que lo han plantado, ha tenido algunas interpretaciones y algunas vinculaciones de conceptos posteriores. Se convierte en un instrumento casi de libre interpretación de quien la vaya a usar. Porque además en una de esas modificaciones se dejan excepciones, ¿no es cierto? Oiga, si usted va a titular baldíos, si va a utilizar el tema de la unidad agrícola familiar, dependiendo de donde usted esté, ¿cierto?, puede llegar desde una perspectiva de cálculo de unidad agrícola familiar, hacer una adjudicación de hasta 3.000 hectáreas de tierra en el país. Y entonces se empieza a establecer una unidad agrícola familiar para la titulación de los baldíos y una unidad agrícola familiar para el propósito real que se había creado, que era el acceso a tierras a los campesinos. Recordando lógicamente que cuando se crea la unidad agrícola familiar como referente de acceso a tierra a los campesinos es algo así como cuánta es el área que un campesino necesita para en condiciones normales de explotación tener una vida digna. Ahí tenemos que definir un poco qué es dignidad, qué es una vida digna. Pero todo eso se le da de alguna manera un acomodamiento. Entonces se convierte en una unidad agrícola familiar para hacer titulación de baldíos, una unidad agrícola familiar para acceso a tierras vía parcelaciones, una unidad agrícola familiar para la compra de las tierras para las parcelaciones. Y entonces, ¿cómo funcionaba ese pedacito después de que se introduce el tema de mercado de tierras? De que no era el área que yo necesito en condiciones normales, económicas y técnicas y capacidades para disponer del área que yo requería para mi unidad agrícola familiar, sino como era biosubsidio para comprar la tierra, es en cuántos lotes, en cuántas unidades agrícolas familiares debo parcelar este predio que quiero comprar, que le quiero vender a la institucionalidad y que quiero comprar, sin importar realmente si el área finalmente era el área que la familia campesina requería. ¿No es cierto? Y entonces para eso se introduce en esa normatividad un concepto que es en condiciones técnicas apropiadas. Pero además el estudio técnico que se hacía y que seguramente debe seguirse haciendo desde la institucionalidad con referentes éticos diferentes. Entonces tomaba un predio y para poder, si yo necesito 50 beneficiarios para el cúmulo de subsidios, poder comprar el predio, necesito hacer 50 unidades agrícolas familiares. Entonces diseño un modelo productivo
con una tecnología que exista en alguna parte, en algún lugar, y eso lo llamo tecnología apropiada al modelo. Y entonces demuestro en el negocio de tierras que en esa área, utilizando esa tecnología, si pudiese tener acceso a ellas, pues es suficiente esa cabida de unidad agrícola familiar y la puedo tener, pero en la práctica, creo que ustedes ya lo han dicho, cuáles son las razones por las cuales en la mayoría de las parcelaciones o las tuvieron que vender o abandonar, o definitivamente están ahí las familias, pero en condiciones de pobreza, de extrema pobreza. Con esos antecedentes, entonces, consideramos de alguna manera que el objetivo, ya he planteado que somos partidarios de que exista la unidad agrícola familiar, y me parece que más allá de la metodología para determinarla, la preocupación grande que tendríamos que tener desde el campesinado es la disposición política de aplicarla. Es decir, porque podemos elaborar un nuevo instrumento y más técnico y más concertado, pero si no hay la voluntad de aplicarla, pues definitivamente vamos a tener esa problemática. Consideramos entonces que la unidad agrícola familiar, excepto en los territorios y resguardos y los territorios comunitarios, debe utilizarse de ahí para allá como una respuesta y como un instrumento para el ordenamiento de la propiedad, para el ordenamiento productivo del territorio, para identificar los territorios para el campesinado, desarrollar su economía campesina y su agricultura familiar. Debe ser un instrumento único de referencia para determinar el área en la dotación de tierra a campesinos, para la titulación de baldíos, para la determinación de la UAV en las zonas con limitaciones ambientales y para la titulación en general. ¿Qué quiere decir? Si por el modelo que se vaya a implementar económico en el país se requiere una asignación en un terreno, en un baldío superior a una unidad agrícola familiar porque necesitamos hacer un desarrollo económico allá X importante y no se puede hacer en una o dos unidades agrícolas familiares, pues hagámoslo en más área, pero tengamos como elemento de medida las unidades agrícolas familiares. Creo que ese es un tema que es importante. Y obviamente que sea un instrumento que permita una justa determinación de cuál es el área que se requiere. Y entonces estamos de acuerdo con planteamientos que se han hecho acá. Si vamos a hablar del valle, pues si la posibilidad del acceso de la familia a la cual se le va a entregar la unidad agrícola familiar en materia de financiación, en materia de acceso a tecnología, de medios de producción y de alguna manera de una garantía a mercado, es la de poder desarrollar una actividad bajo un ambiente controlado de producción, pues lógicamente que seguramente en 1 hectárea o en 2 hectáreas pueden hacer muchas cosas, pero ahí hay unos elementos que es necesario garantizar para que esa unidad agrícola familiar nos genere esas posibilidades de rentabilidad. Y entonces ahí es donde decimos que el tema que estamos discutiendo va más allá de tener una medida de cuánto le asignamos a alguien. Ya lo hemos planteado, que exista una unidad agrícola familiar para la titulación de baldíos, para la compra de tierras, pero que para la compra de tierras no sea con el criterio anterior, sino en condiciones de dignidad, porque seguramente si en la medida como ha ido avanzando un poco la discusión política en torno al tema agrario, y mientras por un lado se hace un esfuerzo desde la institucionalidad, desde sectores del Estado, de mostrarle a los campesinos colombianos que en el tema de los acuerdos de La Habana, y entonces de alguna manera para trabajar con la normatividad que tenemos y en las condiciones que tenemos.
Y si lográramos la posibilidad de que el Estado tomase la decisión de no solamente de hacer un reconocimiento al campesinado como un actor que tiene derecho a tierra, sino de vincularlo realmente a los procesos de desarrollo, pues seguramente los terrenos que hay que intervenir son aquellos que ya están dentro de la frontera agrícola, que independientemente de la legalidad y del procedimiento que se haya utilizado para llegar a una legalidad hoy, serían los que se necesitan para implementar el desarrollo, y allí debe haber entonces una negociación. Y en esa negociación solamente hay dos cosas. Una, que desde el punto de vista de la legalidad de la discusión, haya un poco como el reconocimiento y el arrepentimiento de que mucho de eso se ha hecho usando la violencia y utilizando procedimientos no tan santos para llegar a esa condición, y entonces que haya una negociación para una disposición de esas áreas. O la otra es la disposición de recursos económicos del presupuesto para intervenirlos. Y acá ya han habido pues planteamientos en ese sentido. Entonces nos parece que ahí en ese contexto, además del tema de la unidad agrícola familiar, pues tendrá que haber una negociación mucho más de fondo entre los actores que intervenimos en el territorio. Ya la sociedad colombiana de alguna manera ha logrado que se haya desarmado uno de los más violentos en este momento, y aspiraríamos que se llegue al acuerdo de paz también con el Ejército de Liberación Nacional, y que ojalá pudiésemos a empezar a hablar de que cuando hablamos de actores del territorio no tuviésemos que referirnos a los actores armados ilegales, sino a los actores del territorio, dentro de los cuales están también nuestras fuerzas armadas y todo, pero todos los actores, a hacer de alguna manera una concertación para ir avanzando en el tipo de modelo económico que necesitamos. Y lógicamente que ahí lo que reclamamos, porque eso la historia ya lo ha demostrado, es que se han hecho todos los intentos posibles para que el modelo económico colombiano sea un modelo sin campesinos, y no se ha logrado. Los campesinos estamos ahí, estamos casi que en la misma, aunque la proporción es diferente, sí, numéricamente casi que estamos los mismos y más, muchos más de los que habíamos en la década del 60, es decir, el campesinado está ahí. Eso quiere decir que cualquier discusión y cualquier negociación en materia de un modelo de desarrollo agropecuario con un componente agrario como el que se requiere, debe hacerse con la participación de los campesinos. Gracias.